La muerte de Saúl y sus hijos. Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Primera de Samuel, capítulo 31. Los filisteos pelearon contra Israel y los israelitas salieron huyendo. Muchos israelitas murieron en el monte Gilboa. Entonces los filisteos se dedicaron a perseguir a Saúl y a sus hijos, logrando matar a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa. La batalla se puso cada vez peor para Saúl, y los arqueros lo alcanzaron a herir gravemente con sus flechas. Entonces Saúl le dijo a su escudero: «Toma la espada y mátame, para que esos paganos no vengan a hacer burla de mí». Pero el escudero de Saúl tuvo miedo y se negó a matarlo. Así que Saúl tomó su propia espada y se mató a sí mismo. Al ver que Saúl estaba muerto, su escudero se atravesó con su propia espada y murió junto con Saúl. Así fue como ese día murieron Saúl, sus 3 hijos y su escudero. Al ver que el ejército israelita huía y que Saúl y sus hijos habían muerto, los israelitas que vivían del otro lado del valle abandonaron sus cadáveres y también huyeron. Entonces los filisteos pasaron a ocupar esas ciudades. Al día siguiente, cuando los filisteos regresaron para despojar los cadáveres, encontraron a Saúl y a sus hijos muertos en el monte de Gilboa. Entonces decapitaron a Saúl, le quitaron todas las armas y enviaron mensajeros para que esparcieran la noticia a los filisteos y a todos los templos de sus ídolos. Pusieron sus armas en el templo de la diosa Astarte. Después colgaron su cadáver en el muro de Betsán. Cuando la gente de Jabes de Galaad se enteró de lo que los filisteos habían hecho, los soldados de Jabes caminaron toda la noche a Betsán para recuperar los cuerpos de Saúl y de sus hijos. Después de bajarlos del muro, regresaron a Jabes, donde los incineraron. Luego tomaron los huesos y los enterraron bajo la sombra del tamarisco de Jabes. Después ayunaron por 7 días. Primera de Samuel, capítulo 31, del 1 al 13. Saúl perdió su ejército, sus hijos, su escudero y su propia vida, pues no hubo más protección de parte de Dios y murió de la forma más terrible, teniendo que poner su propia mano contra su vida. Primero mueren sus 3 hijos. Si recordamos, fue Saúl quien pidió a David que protegiera a su generación, pero tanto desafió a Dios que el Señor le negó la propia vida de sus hijos. Y aquí es donde nos podemos preguntar, ¿acaso Dios puede ser burlado? La pregunta es, ¿de qué le sirvió tanta arrogancia, envidia y avaricia? Solo acortó su vida planeando la muerte de David, el ungido de Dios. Terminó sus días de una manera triste e indigna. Y lo peor, una vez más, lo decimos, tuvo que ver morir a sus hijos. Es lo más duro que un hombre puede experimentar. Y estos sus hijos murieron en manos de los filisteos por no sujetarse a la autoridad de Dios. Ahora la victoria se le dio a los filisteos y veamos la protección de Dios para David. Recordemos que David fue hallado poco confiable para aceptarlo en esa batalla. ¿Acaso no fue Dios que lo estaba protegiendo de ser parte de la muerte de Saúl y de sus hijos? A veces lo que nos parece que está mal termina siendo un bien para nosotros. David fue protegido por Dios, él y toda su gente. La principal enseñanza que podemos observar es que cuando caminamos fuera de la voluntad de Dios, quizá vamos a sentirnos en nuestra razón, en nuestro derecho, según nuestros pensamientos y quizá hasta exitosos,
y aún líderes, pero ¿por cuánto tiempo? Se acabó la vida de Saúl, el que conspiraba contra David, el que iba a reemplazarlo. Su temor era que lo reemplazaran, su temor era perder el reino, perder el liderazgo, pero perdió la vida en manos del mismo Dios. A Dios no se le puede engañar. El Señor no puede ser burlado. Tengamos temor de Dios, y tener temor no significa tenerle miedo. Tener temor de Dios significa apartarte del mal y seguir sus enseñanzas. La voluntad de Dios es perfecta y quien no la sigue termina muy mal. Sujétate y obedece la voluntad de Dios, que es la única que te presta garantías. Que Dios te bendiga y que te dé sabiduría, pero sobre todo que te dé humildad para reconocer que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, y fuera de su voluntad no hay nada. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.